Zaire Izquierdo Trejo, de la carrera de Ingeniería Aeronáutica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Para la materia de procesos de fabricación, se realizará una presentación junto con mi equipo acerca del tema de corte por plasma. El corte por plasma es un proceso térmico de corte por fusión, utilizado principalmente en metales conductores. Tuvo su origen en 1954, cuando los científicos descubrieron que al aumentar el flujo de gas y reducir la abertura de la boquilla de una soldadura, se obtiene un chorro de plasma. El plasma está constituido por iones positivos, átomos neutros y electrones libres, obteniéndose al calentarse gases hasta altas temperaturas. Los primeros sistemas por corte de plasma se usaban para hacer cortes de placas de acero inoxidable y de aluminio, ya que esta era la manera más práctica de cortar materiales no ferrosos. Para la época de 1970, el corte de plasma fue reemplazando al corte de acero basado en oxicombustible, aunque esta sigue siendo una alternativa más económica en materiales con espesores mayores a 1 pulgada. En 1979 se incluyó la mesa y el amortiguador de agua para darle mayor calidad y alargar el tiempo de vida de la pieza realizada. Para 1993 se desarrolló el corte a alta definición, gracias a la implementación de oxígeno de larga duración. Hola, yo soy Oscar Isaac y hoy les voy a hablar sobre cómo funciona el corte por plasma. Esta es la conductividad de corriente y alta la temperatura que mediante la adecuación de determinadas herramientas se logra construir máquinas de corte por plasma por medio de un rayo dirigido sobre una superficie metálica. El corte por plasma es un proceso que se utiliza una boquilla con un orificio para la circulación de gas ionizado a altas temperaturas, de tal forma que se obtiene un rayo que se puede utilizar para cortar secciones de metal tales como el acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y otros metales conductores de la electricidad. Por medio del uso de esta técnica, el arco de plasma funde el metal y el gas elimina el material fundido. El chorro de plasma lanzado contra la pieza y el gas penetra la totalidad del espesor al cortar, fundiendo y expulsando el material. Hoy en día, el corte por plasma es el sistema de corte experimentado de mayor crecimiento en la industria, en talleres de servicios, en general en todo lugar en el que se requiere el corte de metales gracias a la velocidad y a la precisión del corte. Ahora les voy a hablar sobre algunos tipos de cortes de plasma. Primero, el estándar. El arco de estrangulado en una única boquilla con el empleo de un único gas de corte sin emplear gas de protección. Generalmente el gas de corte se añade tangencialmente rodeando al electrodo. El giro de los gases origina en la parte más fría, también más pesada. Se mueva radialmente hacia la parte exterior, formando una capa protectora en la parte interior de la boquilla. Esto ayuda a una mayor duración de esta. Ahora, tipo de corte dual. Se obtiene mediante una modificación de plasma estándar añadiendo un segundo gas alrededor de la boquilla de protección o secundario, consiguiendo un estrechamiento adicional del haz. Tanto el gas del corte como el de la protección seleccionado de acuerdo con el metal cortado. Las velocidades logradas son más elevadas que con el plasma estándar. También tenemos el corte por alta definición. Al igual que en el plasma dual, en altas definiciones también se emplean dos gases, de protección y de corte. La diferencia de la creación de una boquilla virtual mediante el flujo de gas que estrangula y estabiliza aún más el arco de plasma. Eso significa un corte más suave, recto y sin pérdidas. En algunos fabricantes se mejora aún más el proceso mediante rotación del gas secundario, produciendo un estrechamiento del haz de plasma, estabilizándolo y protegiéndolo. También hay un corte de plasma que es bajo el agua. El corte bajo el agua se desarrolla bajo
las exigencias de las aplicaciones del corte industrial, reducción de los niveles de ruido, radiación UV y polvo. El haz necesita ser protegido del agua ya que se corta por debajo de la superficie. Esto se consigue con un gas secundario que rodea adicionalmente el arco eléctrico. Por último tenemos el tipo de corte marcado. La tecnología de plasma con equipos electrónicos permite realizar marcas o entallas en las superficies del material base. La profundidad de dicha marca dependerá de la intensidad siempre baja a la que se realice. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego de Jesús. Vengo a hablarles sobre la mesa de corte por plasma, sobre sus partes y la importancia en la industria. Sabemos que el corte por plasma es el sistema de corte que experimenta mayor crecimiento en la industria, en talleres de servicios y en general en donde se requiere hacer cortes con metal y todo algún tipo de metal, gracias a la velocidad y a la precisión de su corte. El equipo que es necesario para ocupar la máquina, para generar su energía, consiste en un generador de alta frecuencia que es alimentado por energía eléctrica o gas para generar la llama de calentamiento y que esto produzca en la antorcha, en el control de la altura de la antorcha, pueda generar la llamita y pueda hacer el corte en dicho objeto, en dicha placa o todo esto. ¿Cómo funciona el corte de plasma? La conductividad de corriente y la alta temperatura, que mediante la adecuación de varias herramientas se logra la construcción de máquinas de corte por plasma mediante un rayo dirigido a la zona que va a ser cortada. Ya habíamos dicho sobre la antorcha que gira. Esta es una máquina de corte del CNC. Esta es un poco más adelantada y todo. Consta por su panel de control. Aquí tiene varios softwares ya instalados que tú los ingresas y ya puedes hacer el corte en dicha placa sin ningún problema. Ya es más adelantado, ya más sofisticado y todo. Se pueden cortar secciones de metales tales como el acero al carbono, el acero inoxidable, el aluminio y otros metales conductores a la electricidad. Por medio de esta técnica, el arco de plasma funde el metal y el gas elimina el material fundido. Muchas gracias. Esta sería toda mi parte y espero le hayan entendido. Muchas gracias. Hasta luego. Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Rodolfo García Ruiz. Nos tocó lo que es el tema de corte por plasma y en este caso yo explicaré lo que son las ventajas y las desventajas del corte por plasma. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jairo Rodolfo García Ruiz. A mí me tocó la sección de corte por plasma y yo explicaré sobre las ventajas y desventajas que genera este corte por plasma. Una de las ventajas es que en comparación con los procesos de corte mecánicos, la cantidad de fuerza requerida para sostener la pieza de trabajo en su lugar y desplazar en el soplete es muy inferior al caso del proceso de corte con arco por plasma, que no se hace contacto. El PAC tiene la ventaja de iniciarse inmediatamente sin necesidad de precalentamiento. El inicio instantáneo resulta especialmente ventajoso en aplicaciones que implican interrupción del corte, como en el corte de mallas. En
comparación con el OFC, el proceso de corte con plasma opera a un nivel energético muy superior, lo que lo permite mayor velocidad de corte. Esas fueron algunas de las ventajas que genera el corte por plasma, pero también tenemos desventajas. Y una de las ventajas es que en comparación con la mayor parte de métodos de corte mecánicos, presentan peligros como son los incendios, choques eléctricos, luz intensa, humo, gases y niveles de ruido que probablemente no estén presentes en estos procesos mecánicos. Esa es una de las desventajas por corte. Otra de las desventajas es que es difícil controlar el pack con tanta presión como en algunos procesos mecánicos, para trabajos con tolerancias muy estrechas. Otra de las desventajas es que es difícil controlar el pack con tanta presión como en algunos procesos mecánicos, para trabajos con tolerancias muy estrechas. Y también otra desventaja, que es el corte por plasma. En comparación con el OFC, el equipo de pack tiende a ser más costoso, requiere más energía eléctrica y presentan peligros de choques eléctricos. Esa es una de las grandes desventajas por el corte por plasma. Esos fueron unos ejemplos de ventajas y desventajas de utilizar lo que es el corte por plasma y no ocupar cortes mecánicos, por así decirlo. Pero sabemos que cualquier tipo de corte, sea mecánico o en este caso que nuestro tema es de plasma, implica riesgos, siempre y cuando debemos de tomar en cuenta las medidas de seguridad. Sus ventajas, hay ventajas y hay desventajas como todo, pero pues las ventajas es que tienes un mejor trabajo, mejor precisión, buscas la definición, el tipo de corte que necesitas para el trabajo que estás realizando. Esa es la ventaja. La desventaja es que pues es peligroso, porque pues pueden provocar accidentes, la imprudencia y cosas así.